distribución normal, que es la distribución de probabilidad continua más importante en el campo de la estadística. Su gráfica se denomina curva normal o campana de Gauss y describe de manera aproximada muchos fenómenos que ocurren en la industria y en la investigación. También se le conoce como distribución gaussiana y pues tiene esta forma, una campanita. Y la ecuación matemática para la distribución de probabilidad de la variable normal va a depender de dos parámetros importantes, que viene siendo la media y la desviación estándar. La función de densidad de la variable aleatoria x de una distribución normal está expresada por todo esto que está aquí. O sea, esta función describe la forma de esta campanita. Si tú graficas todo esto, te va a resultar esta forma. Bien, entonces ahora vamos al cálculo de las probabilidades. Si yo quisiera calcular... aquí me hizo falta mencionar algo muy importante. Obviamente esto va de menos infinito hasta infinito porque es una variable aleatoria continua. Y si tú quieres calcular una probabilidad, digamos, en un intervalo AB, que cierto proceso tome valores entre este intervalo, entonces lo que tuvieras que hacer es prácticamente calcular el área que hay bajo esto que está aquí, o sea, el área bajo la curva. Como es área bajo la curva, entonces tú sabes que tiene que ser una integral. ¿Qué es lo que tienes que integrar? Pues la función, o sea, la función que describe esta campana, que en este caso es todo lo que hay aquí. Entonces tendrías que integrar esto. Como esto viene siendo una constante, entonces solo integrarías a partir de aquí la integral de esto multiplicado por la integral de todo esto que está acá respecto de x, porque x es la variable que se está manejando. Si te das cuenta, y evaluada en el intervalo AB. Si te das cuenta, es una integral difícil. Está complicada de hacer. Imagínate, hacer integrales por cada vez que te esté pidiendo una probabilidad. Entonces, como es un poco complicado, lo que se va a hacer es que se va a estar transformando la variable aleatoria a una variable aleatoria normal con media cero y con varianza igual a 1. Eso es lo que se va a hacer, una transformación. ¿Cómo se va a hacer la transformación? Pues se va a utilizar una pequeña formulita. ¿Qué sería z? Es igual a x menos mu, la media, entre la desviación estándar. Y al transformar la variable aleatoria x con esta formulita, lo que se está haciendo es transformar la distribución de esa variable en una distribución normal estándar. Y de acuerdo al valor de z, o sea, vamos a poder calcular la probabilidad porque ya se tiene estandarizado el valor de z para cada probabilidad. Ejemplo 1. Cierto tipo de batería de almacenamiento dura en promedio 3 años con una desviación estándar de 0.5 años. ¿Cuál es la probabilidad de que una batería dure menos de 2.3 años? Lo primero que vamos a hacer es una campana de Gauss y en ella vamos a vaciar todos los datos que tenemos. En el centro, exactamente en el centro vamos a colocar la media.
En este caso, la media, dice el problema, que en promedio dura 3 años la batería, entonces la media es de 3. Y vamos a poner también la desviación estándar. Tiene una desviación estándar de 0.5 años, medio año. 0.5. Ahora nos centramos en la parte que dice que calcule la probabilidad de... Calcule la probabilidad de que una batería dure menos de 2.3. Menos de 2.3. O sea que vamos a estar calculando la probabilidad de que X sea menor a 2.3. Vamos a usar la fórmula de Z. Z es igual a X menos la media entre la desviación estándar. Entonces, sustituyendo los valores del problema, aquí va a quedar nuestra X va a tener 2.3 aquí. Voy a sustituir. La media, pues ya sabemos que es 3. Y la desviación estándar es 0.5. Esto es igual, quedó negativo. ¿Qué es lo que significa ese menos 1.4? Bueno, primero vamos a mover esta media acá arribita, porque aquí me va a estorbar a lo que voy a explicar ahorita. Entonces aquí dijimos que la media es igual a 3. Ok. Estoy diciendo que 2.3 en términos de Z equivale a menos 1.4. O sea, en una distribución normal X vale 2.3, pero en una distribución normal estándar esa X vale en realidad menos 1.4. Voy a hacer lo siguiente, voy a trazar aquí una pequeña gráfica. Yo te había dicho que cuando usamos esta fórmula lo que estamos haciendo es transformando nuestra distribución normal a una distribución normal estándar con media igual a 0 y varianza igual a 1. Entonces aquí esta media de 3 en términos de distribución normal estándar equivale a 0. Entonces aquí parte un 0. Y aquí ya podemos poner menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3. El 2.3, si aquí es 3, el 2.3 queda de este lado. Igual lo mismo, menos 1.4, si tú lo graficas en términos de Z, esto es en términos de Z. Y esto es en términos del proceso normal que está en el problema. Menos 1.4 está aquí. Y como estoy calculando la probabilidad de que sea menor a 2.3, me va a interesar el área que hay bajo la curva, pero de este lado. Voy a colorearla porque es la que me interesa. No me interesa lo de acá porque si coloreo lo de acá sería que sea mayor a 2.3 y a mí me interesa que sea menor a 2.3. Bien, entonces esto lo voy a buscar esta área en las tablas. Entonces aquí buscamos el menos 1.4. Aquí está. Menos 1.4. Y como es solamente menos 1.40, entonces nos quedamos en este, 0.00. Que tiene una probabilidad de 0.0808. Si fuera, por ejemplo, menos 1.45, entonces quedaría en el 5, menos 1.45. Entonces la probabilidad aquí, vamos a ponerle probabilidad de Z es igual a 0.0808, que es lo que hay. Siempre se va a graficar, o ese resultado de la probabilidad de Z siempre va a ir de aquí hacia allá, por el tipo de tabla que tenemos. Entonces aquí tenemos una probabilidad del 0.0808, que va de aquí a aquí, y que casualmente es la probabilidad que me interesa. Entonces puedo concluir que hay un 0.8% de probabilidad. También se puede hacer con Excel, y vamos a utilizar la fórmula distribución normal estándar, así, la que está así. Y
primero ponemos el valor que nos salió de z, que en este caso era menos 1.4, coma, y nos está pidiendo si queremos acumulada o simplemente la función de densidad de probabilidad. Obviamente le vamos a dar verdadero, o también le puedes poner el número 1. Y ahí tenemos lo mismo, que es 0.0808, que era el valor que tenemos en nuestras tablas estandarizadas. Obviamente si lo redondeamos aquí a 4 nos da lo mismo que la tabla. También se puede hacer usando otra fórmula, que es la de distribución normal, donde tienes que meter la media y la desviación estándar, o sea, ya no tendrías que hacer la fórmula. Esta. Entonces primero tienes que poner el valor de x, que es 2.3. Luego te pide la media, que es 3. Desviación estándar 0.5. Y te va a pedir otra vez si es acumulada o no acumulada. Entonces vamos a darle a verdadero, acumulada. Y también ahí está lo mismo, la misma probabilidad.